Muy buenas noches, estamos a las 8:45, me acompaña Mariano Rayo y nuestros invitados para plantear un nuevo tema que es las enmiendas a las reformas constitucionales del sector justicia, pero especialmente sobre el tema que deben jugar las universidades en las comisiones de postulación. Nuestros invitados, el diputado Orlando Blanco del Partido UNE y el diputado Manuel Conde del PAN, ambos tienen posiciones distintas con respecto a este tema. Bienvenidos a este programa. Gracias, buenas noches, diputados. Un gusto tenerlos por acá. Para contextualizar, ¿nos podrían recordar el 29 de noviembre fue la última fecha, la última sesión ordinaria en la que el Congreso estuvo debatiendo las reformas constitucionales? ¿En qué momento el expresidente Mario Taracena levantó la sesión? Bueno, la sesión se suspendió cuando se estaba votando el artículo segundo, que era básicamente, se estaban planteando enmiendas en torno a la jurisdicción indígena. Ahí se suspendió la sesión, eso fue el 29 de noviembre del año pasado. A inicios de este año, el presidente Taracena, antes de entregar, plantea la necesidad de darle un reimpulso al proceso de reforma, convoca a algunos diputados, entre ellos el diputado Manuel Conde, para que pudieran hacer un trabajo de acercamiento con la comisión técnica. Ellos se acercaron a la comisión técnica y les plantearon de que había varias inquietudes de los bloques legislativos en torno a algunos contenidos de la propuesta de ley. Ellos trabajaron con la comisión técnica. La comisión técnica de la reforma pues hizo un trabajo de sistematización de lo que se le planteó e iniciaron un trabajo de acercamiento con cada uno de los bloques legislativos. Los diferentes bloques legislativos asistimos a reuniones con la comisión técnica. Cada bloque legislativo pudo exponer ahí cuáles eran sus observaciones, sus sugerencias, sus solicitudes de cambio, y producto de eso se logra un nuevo documento que contiene 24 reformas traducidas en enmiendas. Diputado Conde, ¿quiénes conforman la comisión técnica con que ustedes se reunieron y qué va a pasar el 15 de febrero, que tenemos entendido ya se convocó a una sesión específica para abordar o continuar con el proceso de debate de las reformas constitucionales? La comisión técnica está integrada por el Procurador de Derechos Humanos, la señora Fiscal General de la República y el comisionado de Naciones Unidas para la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La comisión técnica es un brazo técnico de apoyo al esfuerzo de reforma que inician los 3 presidentes de los poderes del Estado, que son los promotores del gran proceso de reforma, que de alguna manera hace todo un trabajo de articulación de propuestas de reforma para fortalecer al sector justicia. Esta comisión técnica es la que se encarga de preparar las condiciones para esta propuesta de reforma, la que hace un recorrido por distintos lugares del país, y luego a esta comisión técnica también están integrados asesores de los presidentes de los poderes del Estado. El equipo que promueve la reforma está de esa forma integrado, y la comisión técnica es la que de alguna manera está articulando propuestas hasta el momento en que la iniciativa es presentada al Congreso. Una vez la iniciativa es presentada al Congreso, varios diputados la firmamos. Podríamos ser 25 diputados los que firmamos, y luego ya inicia su proceso. ¿Qué nos toca ahora? Continuar el debate con respecto al artículo de la jurisdicción indígena. Se discutió y no se aprobó la enmienda que se propuso, y ahora nos corresponde, con votación calificada, aceptar nuevas enmiendas y continuar el proceso de discusión sobre el artículo de jurisdicción indígena. Pero se han planteado más de 62 enmiendas, diputado Blanco. ¿Usted cree que esto cambia el espíritu del origen de esta ley que se estaba planteando en este momento? Hay que hacer una separación. Hay 24 mesas que surgen de esta ronda que hace la comisión técnica con los diferentes bloques legislativos, y hay alrededor de 35 enmiendas que el diputado Linares Beltranena, con tal de detener el proceso, desde noviembre había presentado. Entonces por eso se habla de 60 y pico
de enmiendas, pero enmiendas serias son las que se entregaron la semana pasada por parte de la Comisión Técnica, producto de este ejercicio que se hizo. Esperamos que ahora los partidos políticos se vean reflejadas en esas enmiendas y que no vengan con el tema de que hay que postergar nuevamente la discusión. Diputado Conde, en lo concreto, resulta entonces que el 15 de febrero ustedes reinician el debate nuevamente con el tema de la jurisdicción indígena. ¿Eso es correcto? ¿Qué considera usted que va a suceder, que ha sido uno de los temas más controversiales? Bueno, yo diría antes que es importantísimo que la audiencia, que la sociedad guatemalteca sepa algo. El Congreso de la República ha hecho una tarea altamente responsable. La iniciativa de reforma se ha discutido, se ha debatido, se ha trabajado en ella. Todas las enmiendas que llegaron, que se sometieron ya a la discusión con la Comisión Técnica, son producto del trabajo en el Congreso. Pasamos hasta el 29 de diciembre trabajando y discutiendo y viendo este paquete de enmiendas. Luego, el día 15, que retomamos la discusión, tenemos que ir primero a la búsqueda de la aprobación con mayoría calificada para la presentación de enmiendas al artículo 3, que tiene que ver con el derecho o la jurisdicción indígena. Y con ese tenemos que empezar. Pero algo muy positivo, hay un alto nivel de consenso alrededor, como bien dice el diputado Blanco, de las enmiendas, que son 24 o 25 enmiendas, alrededor del trabajo que ha hecho el Congreso, los distintos bloques. Es importantísimo registrar que muchos bloques que tenían una posición de reserva frente a la reforma empezaron a aportar valiosísimas propuestas para mejorar el trabajo. La iniciativa original ha tenido cambios muy importantes en un alto porcentaje. Diputado Blanco, ¿cómo está la agenda para este año? ¿Se van a tener esas reformas ya aprobadas para el año 2017, cree usted? Es complicado poder hacer un vaticinio en el Congreso. Nosotros creemos de que la Comisión Técnica cumplió su trabajo. Oyó a los jefes de bloque, incorporó sus sugerencias, se hicieron las enmiendas correspondientes, pero uno percibe todavía que en el Congreso hay algunas bancadas que se resisten al tema y que entonces pareciera que los ejercicios estos de búsqueda de acuerdos y de consensos no son más que tácticas dilatorias para postergar la aprobación y el conocimiento de las reformas por parte del Pleno. El día 15 lo podremos constatar, ojalá que las bancadas se comprometan. Yo quiero ver, por ejemplo, al presidente Jimmy Morales diciéndole a su bancada que vote por la reforma, si él fue el que convocó al proceso. Ellos pudieron asistir a esos procesos. Quiero ver a los compañeros jefes de bloque que asistieron a la Comisión Técnica y que hicieron propuestas que voten y que acuerpen estas reformas. Nosotros como UNE hemos hablado de que nosotros vamos a apoyar íntegramente el consenso alcanzado, aún y sabiendo de que se cedieron temas que en la propuesta original venían mucho más fuertes, mucho más coherentes con la propuesta de generar una independencia judicial. Diputado Blanco, diputado Conde, ¿la sociedad va a poder conocer esas 25 o 26 enmiendas que ustedes trabajaron? Entendemos que en jefes de bloque dijeron que la habían distribuido, pero aparentemente solo está en manos de ustedes. Creo que este es un debate nacional. ¿Vamos a poder conocer en concreto cuál es la diferencia entre lo que dejaron en noviembre y lo que van a proponer la próxima semana? Eso es muy importante que suceda. Pues nosotros hemos estado pidiendo que se den a conocer. ¿Y no las conoce? Nosotros sí, pero hemos estado pidiendo que se suelten. Resulta que la gente conozca y que para que después no haya temas de excusas para que no se quiera entrar al diálogo. Resulta que se está elaborando en este momento ya, luego de recibir algunas inquietudes y propuestas, el documento final. Esperamos que el documento final que se iba a tener el día de hoy se tenga el día de mañana. Ahora, y lo digo así estratégicamente, se ha querido llegar a un documento con un alto nivel de consenso para que cuando estas enmiendas sean públicas tengamos ya un alto nivel de consenso, porque sería muy difícil alcanzar consenso haciendo público un documento cuando todavía no se ha llegado a ese consenso. Así pero que ese consenso ya está construido. El consenso ya está construido. Y quiero, bueno, supuestamente construido. Quiero hacer algo. A mí me gusta mucho hacer cosas o decir cosas que muchas veces los actores no lo dicen. La UNE hizo un planteamiento. Nosotros vamos con la reforma. Y luego la UNE dijo, vamos a apoyar las enmiendas que no desnaturalicen la reforma.
Y ese es un compromiso político que la UNE está honrando. Y así como ese compromiso, hay otros grupos políticos que estaban reservados, que estaban un poco lejanos a esto y se han ido sumando. Eso es sano. Y lo que pretendemos es llegar al 15 con un alto nivel de consenso para poder tener una aprobación con amplia mayoría, que es lo que queremos, porque esto tiene que tener viabilidad jurídica, viabilidad política y viabilidad social, para que realmente sea una reforma que venga a fortalecer la República y que venga a fortalecer el sistema de justicia. Y ese ha sido nuestro gran esfuerzo. Pero existe una discordia entre ustedes en el tema de la inclusión de las universidades para las comisiones de postulación. ¿Qué me puede decir, diputado Blanco, sobre ese tema? Porque bueno, la creo que propuesta no se han puesto de original, acuerdo todavía. hay que recordar que buena parte de la propuesta de reforma es la eliminación de las comisiones de postulación por todo el daño que le hicieron. En el caso del fortalecimiento de la carrera judicial, ahora vamos a poder tener jueces de salas ya producto de la carrera, es decir, va a haber un procedimiento de ascensos de disciplinario interno de promoción que va a respetar la carrera judicial. En el caso de Corte Suprema de Justicia, pues el Consejo va a poder presentar las ternas para que puedan ser electos por parte del Congreso de la República estos. En el caso del Ministerio Público y en el caso de Corte de Constitucionalidad se le vuelve a dar espacio a las universidades para proponer y en otras para elegir. En el caso directo del Ministerio Público para proponer y en el caso de Corte de Constitucionalidad para elegir directamente a uno de los miembros. Hay que recordar que Corte de Constitucionalidad pasa de 5 miembros titulares a 9 miembros titulares, de un periodo de 5 años pasa a un periodo de 9 años. Corte Suprema de Justicia de 13 magistrados se queda con 13 magistrados, pero pasa a un periodo de 9 años que va a ser rotativo. El cambio no va a ser total en un solo periodo, sino que van a haber cambios trianuales más o menos. Sí. Y en ese marco nosotros creemos de que en la medida en que podamos despolitizar, en la medida en que podamos descontaminar los procesos de designación y que estos sean producto de perfiles y de unidad, se puede avanzar. Lamentablemente, tanto los colegios profesionales como la academia nos defraudaron en estos procesos de comisiones de postulación. Hay que recordar, el rector de la Universidad de San Carlos presidió la selección de la comisión de postulación de magistrados de sala y un rector de universidades privadas presidió la comisión de magistrados de Corte Suprema. Entonces, en ese marco nosotros distamos mucho de que sea necesaria la participación de la academia cuando han tenido la posibilidad y lamentablemente han defraudado. ¿Qué nos dice el diputado? Bueno, yo quisiera recoger el espíritu del legislador constitucional cuando establece que los 5 magistrados de Corte de Constitucionalidad tengan un origen, uno de la academia, uno del gremio profesional, uno de los jueces, uno del Congreso, del poder político y otro del Ejecutivo. O sea, esos 5 factores son importantes para integrar una Corte de Constitucionalidad. Cierto es que las universidades como entes académicos han en algún momento dejado mucho que desear en comisiones de postulación. Yo soy abogado y tengo que reconocer que mi colegio profesional muchas veces ha dejado mucho que desear. Con las votaciones y con las elecciones, estamos ahora en el colegio en ese proceso. Pero creo, y lo que se está trabajando en esta reforma es la posibilidad de que la iniciativa original de reforma excluía a las universidades. Y luego de un debate y de una consideración política importante, se establecen 2 posibilidades. Que la Universidad de San Carlos, que su Consejo Superior Universitario puedan proponer un magistrado a Corte de Constitucionalidad y que las universidades privadas puedan proponer uno, pero no todas las universidades privadas. Las universidades privadas, hay una propuesta que dice que tengan más de 25 años de estar formando profesionales, ya no universidades hechas para proponer magistrados, que ese ha sido un problema. Muchas veces facultades sin alumnos y sin haber graduado a un solo profesional han estado participando. Y la otra es que el Consejo de Universidades Privadas pueda participar en el proceso. Creo que la presencia de la academia es importante, superando todos los escollos y las fallas que el diputado Blanco ha mencionado. Tenemos que volver a creer en la academia y tenemos que tomar esa responsabilidad. Vamos a continuar con esta entrevista después de una pausa y luego que Rocío Lazo nos diga cómo van las redes sociales con este tema.
en A las 8:45 con mucho más para usted y hacemos una revisión en nuestras redes sociales de los comentarios de nuestros televidentes. Comenzamos con Mari Paz. Señores diputados, en vez de pelearse, actúen para el bien común, que les cuesta armar consensos. Ya es hora de ser maduros. Susana de Valdés, organismo judicial apolítico e independiente, carrera judicial, ley de servicios civiles también. Pero 23 justicias, 23 territorios. Lico, yo le pido al señor presidente Jimmy Morales que no las aprueben, por favor, por el bien de todos los guatemaltecos. Y por último, el comentario de Patricia Velázquez: el pueblo quiere leer las enmiendas con abogados. Son estos los comentarios que tenemos para ustedes de Roxana y Mariano. Volvemos. Antes de la pausa, estábamos comentando sobre las reformas al sector justicia y las enmiendas que se han planteado. Mariano, continuamos con esta entrevista con los diputados para ver qué nos tienen que decir sobre estas enmiendas y cuáles son los puntos más álgidos de ellas. Quisiera retomar un poco lo que leímos a través de redes sociales y lo que estuvimos conversando fuera de cámaras. Iniciemos con el tema de la jurisdicción indígena, ¿no? Que se nota que es un tema que sigue causando bastante expectativa. ¿En qué rumbo? ¿En qué se diferencia lo que ustedes dicen que ya consensuaron a lo que presentó la Secretaría Técnica en su momento original en la iniciativa 5179? ¿Qué es lo sustantivo que cambia y que puede señalar la posibilidad que el Congreso la apruebe? Quizás antes del tema indígena hay que recordar que el primer artículo que se perdió fue el antejuicio. Correcto. Nosotros hubiéramos esperado de que se hubiera llegado a un consenso para que se volviera a poner en debate el tema del antejuicio. Sí, diputado, pero incluso hemos escuchado que hay alguna intención de un fondo de revisión, incluso una cuestión previa que podría recuperar el tema. Veremos a ver si hay ánimo y voluntad para eso. En el tema de jurisdicción indígena, nosotros desde el particular punto de vista de la UNE vemos que es una tímida reforma, es un tímido acercamiento al reconocimiento de esta jurisdicción indígena. No estamos hablando de la reforma del artículo 1, del artículo 2 o 3 de la Constitución, en el que debiésemos de reconocernos como como un país, como un Estado pluriétnico, multicultural, plurilingüe. Simple y sencillamente se está tratando de reconocer lo que ya existe y que se le está dando una connotación. Aquí básicamente lo que se hace es que el derecho indígena está supeditado tanto a la legislación constitucional como a la legislación en materia de derechos humanos. Está bastante diluida la reforma descafeinada, le he dicho yo varias veces ese tema, pero creo que es un tímido paso para el tema. Pero en lo concreto, diputado Conde, ¿cuál es lo que se reforma o cambia de la reforma del artículo 203? En lo específico, la gente nos está pidiendo... ¿De la enmienda original? No, de lo que ustedes ya firmaron y quieren presentar el día 15 de noviembre. Bueno, 15 de febrero. La enmienda que hemos discutido y que hemos llegado a consensuar en un alto nivel, que de alguna manera plantea dos cosas. La jurisdicción indígena es una realidad social y es una realidad jurídica, porque hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad sustentadas en jurisdicción indígena y hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia sustentadas en jurisdicción indígena. Lo que hemos llegado a consensuar es el reconocimiento de una jurisdicción indígena que debe de estar sometida a la Constitución, a las leyes ordinarias, a los convenios internacionales y al control constitucional. ¿Podemos conocer la redacción? Bueno, pues, con la venia de mi colega, yo voy a leer. La función jurisdiccional se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, por los demás tribunales que la ley establezca, por medio de jurisdicciones privativas conforme a sus leyes ordinarias y por la jurisdicción de los pueblos indígenas que se ejerce por sus propias autoridades. Las decisiones derivadas de estas no podrán ser contrarias a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, a la Constitución de la República, a las leyes ordinarias y quedan sujetas al control constitucional. O sea, ese es un paso importante. Esta es una primicia en términos de conocimiento público, pero esto es un consenso logrado a partir de dos cosas. Reconocer que hay una realidad social donde las autoridades juegan un papel fundamental y toda esa parte de la ancestralidad, territorialidad, voluntariedad, todo ese esquema que se planteó en la iniciativa original quedó atrás, porque lo único que estamos haciendo es reconociendo la jurisdicción indígena y sometiéndola al Estado de Derecho, al control constitucional y reconociendo, por supuesto, que los convenios internacionales en materia de derechos humanos
que tienen preeminencia en la Constitución de la República y que son reconocidos como parte del bloque constitucional a nivel jurisdiccional, pues está dicho acá. Creo que este es un paso importante. Ayer estuvimos con las autoridades indígenas ancestrales, ellos trajeron una propuesta que se aproxima mucho a lo que nosotros estamos aún buscando el mayor consenso. Otro de los temas que se han planteado en la mesa técnica y en los jefes de bloque es el cambio de nombre de este Consejo Nacional de Seguridad que se planteaba que ahora es un Consejo de Administración Judicial. ¿Cómo cambia esto? El espíritu sería de este Consejo. El fortalecimiento de la carrera judicial es realmente el punto nodal de la propuesta de reforma. Y en este marco, el Consejo, que anteriormente en la propuesta original era un Consejo Nacional de Justicia, ahora pasa a ser un Consejo de Administración Judicial que está integrado por dos direcciones. Una dirección que básicamente va a ver todo lo relativo a la carrera judicial, es decir, a ingreso, promociones, salidas, dadas de baja, etcétera, aspectos disciplinarios dentro del marco de la carrera judicial, y una dirección que ve todo el tema administrativo y financiero, quitándole toda esa parte que anteriormente lo manejaba la Corte Suprema de Justicia, para que la Corte realmente se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es el tema de la justicia a nivel nacional. Me entra una duda. ¿Ustedes van a adaptar la reforma constitucional a la ley de la carrera judicial que aprobaron el año pasado, o va a ser necesario, de una posible reforma judicial, volver a ajustar la ley de la carrera judicial del año 2016? Se tiene que ajustar alrededor de 6 leyes. Bueno, lo importante aquí es reconocer esto. Se parte de una norma constitucional que se desarrolla y se llega a una ley ordinaria. Correcto. Hoy estamos un poco en contravía. Tenemos una ley ordinaria y estamos trabajando reformas constitucionales. Hay una ley de la carrera judicial y voy a recordar un hecho acontecido en las últimas horas. El permiso del que goza la magistrada Blanca Stali se lo dio el Consejo de la Carrera Judicial. Ese es un paso importantísimo. Ya no es la Corte Suprema de Justicia la que le da un permiso a una magistrada de su propia corte, sino existe un Consejo de la Carrera Judicial. Pues exactamente eso es lo que nos corresponde. Vamos a tener que empalmar, y hay en la reforma se establecen artículos transitorios, 6 leyes. 6 leyes que se tienen que desarrollar, 6 leyes ordinarias, incluso una nueva ley del organismo judicial, una ley del servicio civil, del organismo judicial, en fin. Lo importante es reconocer que tenemos que trabajar en ese empalme seguidamente. Y el tema del nombre del Consejo, solo menciono esto. No podíamos llamar Consejo Nacional de la Justicia a un consejo que no ejerce jurisdicción, que no aplica la justicia, sino es un consejo que, como bien dijo el diputado Blanco, tendrá 2 direcciones, una estrictamente de la carrera judicial y otra en el campo administrativo. Habrá que estudiar el contenido, porque ni epígrafes ni nombres desarrollan y tienen fuerza. Exactamente. Sin embargo, igualmente fuera de cámaras, ustedes nos comentaron que habían 2 reformas adicionales a las que originalmente se habían presentado. ¿Cuáles son esas 2 normas, 2 reformas adicionales que ustedes están planteando? ¿De qué se tratan en lo concreto? Pues básicamente son complementos a la propuesta original. Es el tema de las leyes específicas que hay que desarrollar. Anteriormente se venía hablando de alrededor de 14 iniciativas de ley que había que desarrollar, hoy se acota a 6, y el tema de la temporalidad, para que el mismo Tribunal Supremo Electoral convoque a la consulta popular en caso de ser aprobada la iniciativa por parte del Congreso. Una consulta que siempre está en todo esto. Si se llegase a aprobar la reforma constitucional o algunos de los artículos, ¿ustedes van a impulsar que la consulta popular sea de una pregunta para todo, o van a sugerir de que sean varias preguntas por bloque? Incluso porque se ha hablado incluso que quieren incorporar el tema de Bélice, que es un tema pendiente todavía. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede esperar la ciudadanía? Bueno, primero hay que esperar que se apruebe, ¿verdad? Yo todavía tengo algunas dudas. Ojalá que el presidente Chinchilla asuma el compromiso que tiene. Nosotros le hemos exigido ese compromiso, lo hemos visto
muy leve, muy suavecito, como le dicen, ¿verdad? Actuar, esperamos de que actúe de una manera congruente y coherente con las exigencias de la realidad y que no se preste a esos juegos, porque nosotros vemos que la alianza perversa esa que lo llevó a él a la presidencia todavía está en el tema de bloquear la reforma. Si eso pasa, nosotros somos del criterio que la reforma se debiese de llevar en una sola pregunta a la población. Agradecemos a los diputados su participación y bueno, nosotros nos vamos con la siguiente entrevista después de una pausa.